saludo a quienes vean este video. Yo soy Vanessa Veras, estudiante de la Facultad de Educación en la carrera de Licenciatura en Ciencias Sociales. Y hoy les hablaré del libro La cabaña del tío Tom. Esta es una novela que narra en su historia los últimos años de vida de Tom, que es un esclavo que sería propiedad de 4 amos. La novela inicia cuando el primer amo de Tom, el señor Shelby, tiene problemas económicos y decide venderlo. Entonces Tom es separado de su familia y paralelo a esto también el señor Shelby decide vender a Enrique, que es un niño y es hijo de Elisa, otra esclava suya. Entonces esta, para salvar a su hijo, decide huir y en su huida se le une posteriormente a su esposo. El libro va sobre las historias de esclavos y amos que tienen directa o indirecta relación con Tom. Vamos a ir viendo dentro de la trama cómo por un lado el matrimonio de Jorge y Elisa van a intentar escapar de la esclavitud y van a buscar ser libres, y por otro lado se va a ir repitiendo el ciclo de la esclavitud, donde el propio esclavo no hace nada por cambiar su condición. Específicamente esto se ve en el personaje de Tom. Él acepta con resignación su lugar dentro de la sociedad, y esto es en parte porque pues tienen miedo o porque todas las leyes estaban en su contra, además de que los blancos tenían los medios y las armas para someterlos. Y por otro lado, y específicamente en el caso de Tom, él se resigna porque cree que es la voluntad de Dios que él ocupe su lugar dentro de la sociedad. Entonces para él la sociedad estaba así y él debía de ocupar el lugar que le tocó lo mejor que pudiera, obedeciendo a sus amos. Más adelante en la historia vamos a ver cómo Elisa, bajo las miradas atónitas de quienes la persiguen en su vida, va incluso a atravesar el río Ohio congelado o semicongelado con su hijo en brazos, y posterior a esto ella consigue protección dentro de una comunidad de cuáqueros. Ahí se le uniría a su esposo Jorge, y a partir de ahí ambos van a buscar salir de Estados Unidos e inmigrar al Canadá para ser personas libres y vivir entre iguales. Vemos que por otro lado Tom pues se va con el traficante de esclavos que lo compra de su primer amo. Él va viajando en un barco con él y de casualidad conoce a una niña muy hermosa que se llama Evangeline. Ella convence a su papá de que compre a Tom y pues él se va a vivir con ellos como esclavo, pero realmente él es tratado muy bien ahí porque su amo es muy buena persona, y dentro pues de su relación de trabajo pues trata bien a sus esclavos. Lastimosamente poco tiempo después la niña muere y también fallece el amo de Tom, el papá de la niña, en una batalla al azar. Realmente la historia de Tom es triste porque su amo ya había iniciado los procesos para dejarlo libre y para que él pudiese volver con su familia, pero él fallece antes de firmar los documentos. Entonces todos los esclavos de él, incluido Tom, son subastados y vendidos. Específicamente Tom es entregado a un hombre sumamente cruel que se llama Simon Legree. Él lo lleva a sus plantaciones de algodón y él quiere hacerlo capataz y quiere que Tom le ayude a explotar a los demás esclavos, pero él se niega por sus convicciones religiosas y por sus condiciones éticas y morales. Y entonces ante esto Tom, sostenido por su fe, se rebela contra su amo. Este manda a que lo azoten hasta la muerte y bueno, Tom fallece. Pero poco antes de morir, y quizás lo único bueno de este suceso, es que logra ver al hijo de su primer amo. Él llega intentando recuperarlo y darle posteriormente su libertad,
y al encontrarlo moribundo, pues él aprende una lección y decide al regresar con los suyos liberar a los esclavos que tenía. Entonces esto sí fue como lo único bueno de la muerte de Tom. Bueno, en cuanto a la autora del libro, ella se llama Harriet Elizabeth Stout, es una escritora y abolicionista estadounidense. Ella era hija de un pastor calvinista y esposa de un ministro religioso. Por la época en la que vivía, paralela a su actividad de escribir, ella era ama de casa y se encargaba de la crianza de sus hijos. Ella tuvo varios hijos. Y bueno, por la época en la que vivía, por la sociedad, por el peso de las creencias religiosas, pues sus libros, y específicamente La cabaña del tío Tom, tienen un fuerte componente dogmático y religioso, con rasgos profundos del cristianismo. El libro se centra en el esclavismo como sistema económico, donde se explotaba la mano de obra de los esclavos sin darles ninguna especie de pago, y más allá de esto, donde un hombre domina a otro hombre. Como esclavo, él pierde su voluntad y tiene que seguir la del amo. En paralelo, otra idea que me imagino que quiso transmitir la autora es esa simpatía y ese sentimiento a favor de la abolición de la esclavitud. Lastimosamente, la obra está muy impregnada de ideas religiosas propias del cristianismo, por lo que el rechazo a la esclavitud viene más por el ideal del amor cristiano y por el peso en la conciencia del trato inhumano, pero no por el ideal de que por el simple hecho de ser persona debían los negros tener leyes que garantizaran sus derechos, al ser iguales que cualquier otra persona de cualquier otra raza. Algunos estaban en contra de la esclavitud, de hecho, pero no dejaban de segregar a las personas de color, tenían como ese rechazo a convivir con ellos. No pensaban tampoco en brindarles educación o en brindarles derechos civiles después de que fueran librados de su condición de esclavos. Entonces no se piensa en la dignificación de la persona. La novela, como ya dije, se trata de la esclavitud en el siglo XIX y fue escrita entre 1851 y 1852. La escritora empezó a hacerla a raíz de la aprobación en 1850 de la Ley de Esclavos Fugitivos, que obligaba incluso a los propios blancos a denunciar a los esclavos que intentasen huir de sus amos. Entonces, a raíz de esto y de los tratos crueles que se tenían al ser esclavo, pues la autora decide escribir qué es la esclavitud, porque ella consideraba que solo alguien que ignorara la condición y las condiciones de vida de un esclavo podía estar a favor de semejante sistema de leyes que estaba todo en contra de un grupo poblacional. La idea sobre cambio social que me evoca el libro es el paso gradual del sistema de esclavismo y discriminación de los afroestadounidenses hacia la sucesiva igualdad racial en materia de leyes y derechos humanos en los Estados Unidos. Y esta idea se me evoca desde que uno ve que el problema de la esclavitud estaba en auge, tanto así que logró dividir y marcar profundamente a la nación estadounidense de aquellas épocas en lo que fue la Guerra de Secesión. También en el libro se ve esa división entre los buenos y malos amos, entre los abolicionistas y los esclavistas, entre los esclavos que aceptaban resignadamente su condición y los esclavos que querían y creían en el derecho a ser libres. Entonces, en el libro vemos como media década antes de que el gobierno de Abraham Lincoln aboliese la esclavitud, esta era parte del sistema socioeconómico, donde se debía hasta denunciar a los esclavos fugitivos muy al estilo del régimen nazi en Alemania. Entonces, posterior a esto, vemos el cambio social
en el devenir histórico donde la esclavitud es rechazada por el sistema de leyes y es no institucionalizada. Entonces, las prácticas que posterior a la abolición se dieron dependían exclusivamente de los blancos adinerados que se saltaban la ley. En el devenir histórico uno ve cómo la esclavitud va a ir desapareciendo de los Estados Unidos, pero no la segregación. Entonces, las personas de color siguen sin tener garantías de sus derechos. Vamos a ver que se van a aprobar con el paso de los años leyes supuestamente a favor de las personas negras, estas del separados pero iguales, que más bien eran leyes que eran parte de la segregación, porque o sea, si a un negro no le atendían al pedir un café y unas donas en una cafetería porque no se sentaba en el lugar que le correspondía, e incluso era expulsado del lugar porque estaba ofendiendo a la raza superior, en este caso a la blanca, hombre, se les estaba discriminando. Uno no puede decir que no. Esto va a continuar hasta que empieza el movimiento pacifista a favor de los derechos civiles de las personas afroamericanas, que es encabezado por Martin Luther King y que también sería apoyado por el presidente Kennedy. A raíz de esto se van a ir aprobando leyes a favor de los negros, específicamente leyes civiles, y se va a empezar a tratarlos como iguales y a romper esos patrones de pensamiento discriminatorios. Es evidente que en el siglo XIX el sistema de leyes permitían tener como propiedad a otro hombre. De hecho, había contratos de compraventa de negros y escrituras sobre esta propiedad humana. Hay una parte en el libro donde un esclavista dice: este es un país libre y ese hombre es una propiedad mía y yo puedo hacer de él lo que yo quiera. Es decir, el país más libre y democrático del mundo, con el mejor sistema de Estado de Derecho, solo aplicaba para los blancos, anglosajones y cristianos. La mitad de su población no vivía en democracia. Para los negros no aplicaba el ante la ley todos nacen libres e iguales. Otra cosa que me pareció es que el libro no critica las diferencias raciales. Esa desigualdad la autora como que medio la deja de lado. De hecho, crea estereotipos que realmente son ofensivos alrededor de los afroamericanos. Ella los clasifica de pacíficos, de leales, de hábiles para las tareas domésticas y de fervorosos creyentes cristianos. En cierto punto, esto desemboca en la exageración de la buena persona que son. Es hasta un insulto para su raza esa resignación a su condición de ser esclavo y de aceptarse inferior y de no luchar por cambiar su destino. Es agotante en algunos momentos de la novela leer a Tom, porque es como si él mismo no se viera como humano, sino que se viera como objeto. Así que dentro del libro me parece más interesante el desarrollo de la historia de Jorge y de su esposa Elisa, porque ellos buscan su libertad y buscan irse a otro país donde puedan vivir como iguales dentro de la sociedad. No se quedan como tan resignados, aguantando el latigazo y juntando las manos rezándole al cielo. Entonces es mucho más interesante el desarrollo de estos otros dos personajes. Y ya para finalizar, es obvio que este tipo de sistema tiene impregnado un ciclo, donde un amo compraba un esclavo, le daba de comer lo mínimo mientras vivía y paralelo a esto explotaba su fuerza de trabajo. Luego se enfermaba, lo dejaba morir y compraba otro esclavo, porque esto era muchísimo más barato que ponerse a gastar en médicos, en comida. Y al comprar un nuevo esclavo, pues este venía a sustituir el trabajo del otro
y venía con renovadas fuerzas a ocupar el lugar que el otro había dejado. A veces uno no logra comprender o no logra dimensionar lo que significa la categoría de esclavo. Ellos eran tratados como objetos. La única diferencia entre ellos y una mesa es que la mesa no sentía y ellos sí sentían. Sentían los maltratos físicos y sentían los maltratos psicológicos de los que fueron víctimas durante décadas. No tenían garantías de derecho, más allá del prestigio de su amo, de la suerte de que les tocara un buen amo. Fuera de esto, al esclavo no le pertenecía su voluntad, no le pertenecía su cuerpo y ni siquiera le pertenecían sus propios hijos, porque estos eran propiedad también de su amo. Y si al día siguiente el amo le decía, mañana voy a vender a tu hijo, pues no podía hacer nada porque era propiedad de él. ¿Qué iba a hacer? El sistema de leyes no los amparaba, el sistema de leyes estaba todos en contra de la comunidad negra. En la vida de los esclavos de esta época era como si hubieran hecho un voto perpetuo de obediencia, que era obligatorio y que iba acompañado de la inseparable respuesta que uno ve en todas las películas de sí mi amo, o sí amo, o lo que usted diga mi amo. Entonces, ellos renunciaban a su voluntad o los obligaban a renunciar a su voluntad desde que nacían y esto era hasta que se morían. Ellos estaban sometidos a los deseos de otra persona. Cuando uno analiza esto, cuando uno lo logra dimensionar, realmente uno se queda en shock. Y bueno, con esta reflexión los dejo y les doy las gracias por su atención prestada.